Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Viernes 5 de septiembre. Ahora ya sí que sí, se nos acaba. Recordarte que mañana todavía sábado no habrá podcast, ni el domingo. Habrá que esperar a la semana siguiente para empezar la nueva temporada y bueno, pues volver ya con el podcast diario. Hoy terminamos aquí y empezamos ese capítulo 7, principios contables generalmente aceptados. Ya sabes que los viernes hablamos de aprendimiento, aprender a emprender. Oye, que estamos con eso de la contabilidad, que es apasionante, el lenguaje, el idioma del emprendedor. Y como te decía, empezamos el capítulo 7, principios contables generalmente aceptados. Y si te parece, pues vamos con ello, porque bueno, pues tenemos que hacer esa introducción a esos principios contables. Ya lo hemos comentado mucho en este podcast, la contabilidad en su esencia es un lenguaje. No un lenguaje con verbos y adjetivos, sino un lenguaje de cifras, registros y normas que al final permiten a los actores económicos comunicar la realidad financiera de sus organizaciones al resto del ecosistema. Como todo lenguaje, necesita reglas gramaticales que permitan que lo que al final se escribe o se informa pues tenga coherencia, sea comprensible y sobre todo sea fiable. Bueno, pues esas reglas en contabilidad son lo que llamamos los principios contables. Y estos principios pues forman el esqueleto de todo ese sistema contable. Son normas que orientan la forma en que se deben registrar, valorar y presentar las operaciones económicas de una empresa, independientemente de su tamaño, de su actividad o de su país de origen. Bueno, a pesar de las diferencias culturales, legislativas o económicas entre diferentes regiones, los principios contables pues cumplen una función universal, que no es otra que garantizar que esos informes financieros reflejen fielmente la situación económica de la entidad y además que permitan la comparación entre distintos ejercicios, pero también entre diferentes empresas y diferentes sectores. Esa sería la introducción. Vamos a ver por qué son importantes los principios contables. Estoy seguro que ya te puedes hacer una idea. Pero imagina por un momento que dos empresas idénticas registran sus operaciones de forma completamente distinta. Una, por ejemplo, lo hace reconociendo ingresos solo cuando recibe el dinero en efectivo, mientras que otra lo hace cuando emite una factura, incluso si el cobro pues todavía no ha llegado. Bueno, pues los resultados económicos de ambas empresas serían incomparables, serían totalmente diferentes. Así que las decisiones tomadas por inversores, socios o incluso por los propios gestores de cada empresa, pues podrían ser erróneas si se basan en información que no es comparable. Aquí es donde van a entrar realmente en juego los principios contables. Tenemos que evitar la arbitrariedad, la manipulación y sobre todo la falta de homogeneidad. Desde el emprendedor
que acaba de iniciar su actividad, hasta el CEO de una multinacional, todos necesitan contar con una estructura contable basada en principios sólidos. En el caso de los pequeños empresarios, muchas veces estos principios pues no se conocen formalmente, pero se aplican implícitamente a través de programas contables o de la asesoría o de esas normativas básicas. Sin embargo, para quienes desean comprender en profundidad la contabilidad y además, como hemos dicho aquí, la importancia de usarla como una verdadera herramienta de gestión, pues conocer estos principios es totalmente indispensable. Vamos con la evolución que tuvo la contabilidad, que ha tenido la contabilidad hacia los estándares globales. Y es que a lo largo de la historia, cada país ha desarrollado, pues su propio sistema contable adaptado a su legislación, a su entorno fiscal, a sus necesidades económicas. Pero, claro, estamos en un mundo globalizado, donde las empresas operan en múltiples países. Pues aquí ya es imprescindible armonizar estos sistemas. Es aquí donde surgen las normas internacionales de información financiera, NIF con 2 IES o IFRS por sus siglas en inglés, y los principios de contabilidad generalmente aceptados, por ejemplo en Estados Unidos, USA GAAP, que desarrollaremos un poco más en la primera sección de este tema. Pues estos estándares han tomado como base los principios contables tradicionales y los han llevado a un nivel de aplicación técnica y detallada, promoviendo, como te decía, la transparencia, la comparabilidad y la coherencia en los informes financieros a nivel mundial. Aunque un pequeño emprendedor que vende artesanía por internet no necesite aplicar una NIF en su totalidad, sí que se verá beneficiado al comprender por qué es importante reconocer un ingreso cuando se ha ganado, aunque el dinero aún no haya llegado a nuestra cuenta, o por qué se deben contabilizar las pérdidas potenciales antes de que ocurran de manera efectiva. Al final, la contabilidad es una guía para tomar decisiones con fundamento. En este capítulo no pretendemos ofrecer una visión meramente teórica de los principios contables, sino una aproximación práctica que sirva para tomar mejores decisiones, interpretar los estados financieros con sentido y estructurar esa contabilidad interna de forma coherente. A lo largo de las siguientes secciones, lo que haremos será explorar las principales normas que sustentan la contabilidad, desde las reglas que dictan cuándo y cómo registrar una operación, hasta los criterios que orientan la presentación de esos estados financieros. También veremos cómo estos principios se aplican en la vida real, con ejemplos concretos y consejos prácticos que puedes adoptar, bien si eres un emprendedor individual hasta si eres un empresario con estructuras mucho más complejas. En definitiva, entender los principios contables es entender cómo funciona el motor de una empresa. No basta con ver los números, hay que saber qué significan, cómo se construyen y, importante también, qué limitaciones tienen. Solo así la contabilidad deja de ser una obligación formal para convertirse en una herramienta estratégica de primer nivel. Importantísimo. Vamos a ir con nuestro sponsor de hoy antes de empezar la primera sección de este capítulo, que son las normas y la regulación contable. Así que, nos vamos a ir directamente. Hoy es viernes, hoy estamos hablando de aprendimiento, de aprender a emprender. Y nos vamos a ir con 2 libros que son básicos en tu biblioteca. 2 libros de la sección de aprendimiento que hablan precisamente de las 2 formas jurídicas que representan el 90% de nuestro tejido empresarial, que no son más que los autónomos y las sociedades limitadas. Y aquí veis, tenemos 2 guiaburros donde nos hablan de las 2 formas jurídicas. Importante leer y tener y consultar estos 2 libros.
Tú puedes decir, oye, yo ya soy sociedad limitada, ¿para qué me interesa el de autónomo? O al revés, yo soy autónomo. Bueno, pues porque que sepas que en los proyectos se puede ir pasando de una forma jurídica a otra, que es importante además que conozcas cómo funcionan, cuáles son las reglas del juego, qué obligaciones tienen, ventajas e inconvenientes, ya no solo por tu propio negocio, sino que, bueno, pues vas a estar en un ecosistema en el que vas a tener competencia, en el que vas a tener empresas con las que llegar a acuerdos y debes conocer internamente cómo funcionan esas formas jurídicas. Bueno, pues estos 2 libros, 9,95 cada uno, menos de 10 euros cada libro, y vas a tener toda la información que necesitas como empresario, como emprendedor, para conocer las reglas del juego de estas 2 formas jurídicas muy diferentes entre sí, una con personalidad jurídica propia, la otra no, y bueno, pues que, como te digo, muy importante que conozcas. Vamos a ir con el mensaje y luego volvemos y hablamos un poquito más de otras cosas. Así que nos vamos con Guía Burros Autónomos y Guía Burros Sociedades Limitadas. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guía Burros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guía Burros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con estos 2 libros, como te decía, menos de 10 euros cada uno, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. ¿Por qué te hablo de borjapascual.org? Bueno, pues ya sabes, porque es nuestro e-commerce, nos ayuda a monetizar toda esta generación de contenido y además vas a encontrar una oferta tremenda para emprendedores. Vas a encontrar libros desde, estamos ahora hablando de aprendimiento, pues formas jurídicas, modelos de negocio, gestión laboral, conseguir financiación, facturación, bueno, muchísimos libros relacionados y muy interesantes para aprender a emprender. También tenemos libros sobre cómo construir esa capacidad mental para aprovechar las oportunidades, cómo entrenar tu éxito, con libros como Las 8 disciplinas del dragón, El arte de la mejora continua, la gestión del tiempo. Tenemos también libros relacionados con el emprendimiento de guerrilla y todas esas estrategias para conseguir nuestros objetivos, aunque estemos peleando con grandes corporaciones. Habilidades que tiene que conseguir el guerrillero del emprendimiento, como el liderazgo, como la negociación. Hablamos de píldoras del emprendimiento, esa historia de emprendimiento que te va dando pues ideas de los posibles errores que puedes cometer y bueno, pues para que no los cometas o para que los efectos de cometer esos errores pues no sean tan graves. Bueno, pues hay muchísimos libros en borjapascual.org, cursos, talleres. Decirte además que si te llevas ya 2 libros ya no pagas gastos de envío, a partir de 2 libros ya no hay gastos de envío, si te llevas 3 te regalan un 4.º libro y si te llevas 4 libros, un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabes, borjapascual.org o en las principales librerías y plataformas online. Y vamos a continuar. Nos quedábamos empezando esa primera sección de este capítulo de la contabilidad y hablamos de las normas y la regulación contable. Bueno, tenemos que hablar que el marco que da sentido a la contabilidad es precisamente eso, esas normas. La contabilidad no es solo una herramienta interna para saber cuánto gana o cuánto pierde una empresa. Es también un lenguaje universal que permite a los distintos actores del ecosistema económico, desde inversores hasta administraciones públicas,
pues comprender la situación financiera de cualquier organización. Y bueno, pues como todo lenguaje necesita reglas. Las normas contables son ese conjunto de reglas que permiten la coherencia, la transparencia y la comparabilidad entre empresas de diferentes sectores, de diferentes países o con diferentes tamaños. Para los emprendedores, para los empresarios, no es simplemente una cuestión técnica. Es entender cómo se construye la confianza en el mundo empresarial. Es saber cómo presentar su empresa ante potenciales inversores, ante bancos, socios o incluso futuros compradores. Y sobre todo, es una forma de profesionalizar la gestión, adaptándose, pues a un entorno cada vez más regulado y cada vez más global. Este capítulo te ayudará a entender cuáles son esas normas, qué organismos las dictan y cómo aplicarlas según el tipo y el tamaño de tu empresa. Algo importante a tener en cuenta. Vamos con las normas internacionales de información financiera, las IFRS. Normas internacionales de información financiera. A ver, las siglas en inglés son International Financial Reporting Standards. Son un conjunto, de estándares contables desarrollados por el International Accounting Standards Board, el IASB, y objetivo, crear una base común contable que permita la comparabilidad de los estados financieros a nivel global. Vamos, que todos los emprendedores, empresarios del mundo hablemos prácticamente el mismo idioma. Eso sí, que nos podamos entender. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, pues en un mundo donde los negocios se internacionalizan, cada vez más las IFRS han ganado terreno, pues porque al final permiten que una empresa española, una brasileña y una japonesa presenten sus cuentas siguiendo un mismo modelo. Así, pues los inversores internacionales pueden entender, comparar y tomar decisiones con mayor confianza. Bueno, pues estas normas se centran en ofrecer una imagen fiel de la empresa y su enfoque se basa en principios más que en reglas estrictas. Eso, pues les da flexibilidad, pero también exige una interpretación profesional más profunda de esos informes, de esos datos que al final nos da la contabilidad. ¿Y dónde se aplican? Bueno, pues actualmente más de 140 países han adoptado o permiten el uso de las IFRS para la elaboración de los estados financieros. Esto incluye, primero, toda la Unión Europea, gran parte de América Latina, Asia, África y Oceanía. Estados Unidos, como veremos más adelante, pues sigue utilizando sus propias normas, las USA GAAP, aunque, pues existen proyectos de convergencia. Principales características. Primero, relevancia y transparencia. Buscan que la información sea útil para la toma de decisiones económicas. Imagen fiel. Los estados financieros deben representar adecuadamente la situación económica de la entidad. Comparabilidad. Pues facilitan la comparación entre empresas de diferentes países y diferentes sectores. Enfoque basado en principios. No se trata tanto de seguir reglas fijas como de aplicar criterios profesionales para reflejar la realidad financiera. Importante tener todo esto en cuenta. Vamos con la USA GAAP, el sistema contable estadounidense. Como hemos dicho, mientras que el resto del mundo, más o menos, se ha volcado en mayor o menor medida con las IFRS, en Estados Unidos, las empresas públicas deben seguir los USA GAAP, Generally Accepted Accounting Principles, desarrollados por el Financial Accounting Standard Boards, el FASB. ¿Cuáles son las diferencias clave con las IFRS? Bueno, pues mayor nivel de detalle, y es que las USA GAAP son más prescriptivos, con reglas claras y específicas para cada caso. Hay menos margen de interpretación, eso reduce la flexibilidad y aumenta la seguridad jurídica. Uso más limitado,
aunque son referencia obligatoria en Estados Unidos, pues la adopción internacional es baja. Realmente de manera internacional no se utiliza. ¿Pero qué pasa si mi empresa quiere operar en Estados Unidos? Bueno, pues si tienes planes de expansión hacia el mercado norteamericano, deberás conocer y aplicar los USA GAAP, especialmente si deseas cotizar en bolsa, si deseas buscar inversores o abrir filiales de tu compañía. De lo contrario, podrías continuar con IFRS o incluso con normativa local mientras tu actividad no lo exija, ¿vale? Pero es importante conocerlo. Vamos a ir con las normativas locales y la adaptación de estándares, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que será ya la semana que viene. Y bueno, pues hoy te iba a decir hasta mañana, guerrilleros, pero no, va a ser hasta el lunes, es el último fin de semana, verano, con lo que no tenemos podcast ni el sábado ni el domingo. Volvemos el lunes y ya empezaremos la siguiente temporada 4 de este podcast. Y bueno, pues seguiremos con nuestras secciones habituales de lunes a lunes. Y entonces, bueno, pues te voy a decir eso de ¡hasta el lunes, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.